Buenas tardes. En esta nueva actividad del foro es un placer inmenso presentar a mi amigo Javi Marín, que con su permiso voy a empezar haciendo la mención a que estamos en el Día contra la Violencia de Género y creo que es necesario decirlo porque, bueno, un día como hoy vamos a tratar un tema totalmente distinto, pero por lo menos hay que recordar pues, que la violencia machista sigue siendo una lacra inmensa que tiene que incomodarnos para que de alguna forma consigamos parar, ¿no? Pero bueno, después de esa mención, mi presentación va de decir dos conceptos que creo que son clave para entender el valor que tiene que estemos en una charla con Javi como ponente. Por un lado, la idoneidad del candidato, el ponente, porque efectivamente, bueno, está a la cabeza, a la vanguardia de la investigación de la inteligencia artificial en entidades como la Universidad Politécnica de Valencia, participando en otras que tienen un reconocimiento internacional muy grande, y que una persona de nuestro pueblo, de Cieza, que está en estos puestos, no venga hablando de inteligencia artificial, pues es, desde luego, una oportunidad de aprovechar. Y el otro punto viene con el título de la conferencia, ¿no? La democratización de la inteligencia artificial. Javi es muy buena persona, tiene unos valores que creo que lo hacen otra vez, esa cantidad de ideas para enfocar el tema de la democratización. Nos conocemos desde hace 20 años, muchos compañeros que están aquí de nuestra etapa más activa en asociaciones y en militancia, desarrollamos valores de justicia social y medioambiental que no suelen considerarse a la hora de optar a ningún tipo de puesto de trabajo ni de investigación, pero que esto es una demostración de cómo esos valores pues consiguen que no frenar ni mucho menos trabajos ni investigaciones, sino incrementar los ingredientes con los que se formulan y posiblemente, pues ese es mi punto de vista, creo que esos aportes son los que permiten que luego la inteligencia artificial no sea una herramienta condenada a generar estas distopías que hemos visto muchas veces en películas, ¿no? De Matrix o Terminator, sino que puedan servir para estos propósitos de justicia social y ambiental, como he dicho. Por eso, esos dos valores, ¿no? de Javi, que lo hacen este ponente estupendo para esta noche. Sin más distracción, os dejo pasar ahí. ¿Se me escucha? A ver, probando. ¿Bien? Vale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Félix por la presentación tan generosa. Al foro por invitarme y bueno, a mucha gente porque haya venido a ver la charla, ¿no? La he titulado La democratización de la inteligencia artificial y la vamos a dividir en tres bloques. El primero es un bloque un poco más teórico, donde voy a intentar transmitir conceptos básicos de inteligencia artificial, porque creo que es importante saber cómo funcionan y cómo aprenden para luego hacer las valoraciones que después haremos. En el segundo bloque nos centraremos en ver actualmente qué pueden hacer a día de hoy, y en el último bloque pues ya analizaremos los retos que suponen tanto a corto como a largo plazo. Para empezar, deberíamos plantearnos pues, qué es la inteligencia, ¿no? Porque si vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a ver pues, qué es la inteligencia. Hay muchas definiciones y no hay un consenso claro, pero bueno, una medianamente aceptada pues, podría ser la capacidad de aprender, comprender y emitir juicios o tener opiniones basadas en la razón, ¿no? Sin embargo, luego vemos como hay otras teorías de inteligencia múltiple, por ejemplo, que opinan que hay muchas más inteligencias. Por lo tanto, ya partimos de una situación medio complicada, ¿no? De que ya la inteligencia es algo que no está muy claro qué es y cómo se repercute o cómo se juzga en el ser humano.
¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues una definición que tampoco hay consenso, porque si ya venimos de que no hay consenso, aquí tampoco lo va a haber, pero una que podría ser también aceptada sería programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones consideradas propias de la inteligencia humana. Vale. Vamos a profundizar un poco más en ver cómo esa inteligencia se lleva a cabo. Por contextualizar, hay muchos métodos y muchas herramientas que se pueden considerar dentro del campo de la inteligencia artificial, pero yo me voy a centrar en la parte de aprendizaje automático machine learning o deep learning en este caso, que sonará por las redes neuronales y todos ese tipo de arquitectura. Ese va a ser el enfoque y vamos a dejar fuera otras cosas que se podrían considerar inteligencia artificial, pero creo que no están tanto en el día a día hoy. Vamos a ver cómo aprendemos los humanos. Si yo os pregunto, de 1 pasamos a 2, de 2 pasamos a 4, de 4 pasamos a 8, si ahora os pregunto, ¿qué va detrás del 10? ¿Qué va detrás del 10? ¿Qué habría? 20, ¿no? Muy bien, pues eso implica que nosotros los humanos somos capaces de observar, somos capaces de ver patrones y luego de generalizar ese conocimiento en otros casos, ¿no? Eso es algo que sabemos hacer los humanos muy bien. No sé si se verá bien, pero tenemos aquí dos correos electrónicos. Uno es spam y otro no es spam. ¿Sabríais decirme cuál es spam? El de la derecha. Y sabríais decirme, porque antes estábamos haciendo una multiplicación por 2, ¿no? ¿Sabríais decirme qué decisiones tomáis para considerar que eso es spam y lo otro no es spam? Los colores de llamada. Hay colores, letras grandes, pero ya no todo lo que es rojo es spam. Entonces es más difícil generar los patrones que nos van a decir, ok, yo con estas reglas puedo definir que esto es spam y esto no es spam. Eso es más difícil. Y ahora os digo, pensad en, por ejemplo, dos mujeres que conozcáis, ¿vale? Familiares, amigas, lo que sea. Imaginaros la voz de una y la voz de otra. ¿Sois capaces, si yo pongo la voz de una y la voz de otra, de diferenciarlas? Sí. Por supuesto que sí, ¿no? Sabéis hacerlo. ¿Sabéis decirme o explicarme a mí cómo pude reconocerlo? ¿Cuáles son las decisiones que tomáis para determinar cuándo reconoces una persona o cuándo la reconoces de la otra? Eso es más complicado, ¿no? Decir o explicar cómo reconocemos voces es algo ciertamente complicado, porque no solamente el tono, no solamente la gravedad, son algo mucho más complejo. Los humanos aprendemos fundamentalmente de dos maneras. La primera es el aprendizaje deductivo, que va de reglas generales o premisas que planteamos a ejemplos específicos. Y por otro lado, tenemos el aprendizaje inductivo, que es que a partir de ejemplos específicos generamos reglas generales que nos ayudan a tomar decisiones o a resolver problemas. Por un lado, el aprendizaje deductivo, tenemos, como he dicho, premisas determinadas, son patrones sencillos y es algo muy formal, ¿no? Que aprendemos sobre todo en la escuela. Muy memorístico y lógico. Por ejemplo, a los niños se les dice, si está en rojo no puedes cruzar y si está en verde puedes cruzar. Aquí no vamos a experimentar, esa es la regla y hay que cumplirla, ¿vale? Y aprendemos cómo cruzamos las calles en función de unas reglas que están muy establecidas. O por ejemplo, en clases de ciencias naturales, pues los mamíferos son los que tienen estas determinadas características, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando está creciendo un niño o una niña, o un bebé, cuando le explicamos para diferenciar un perro o un gato, mira, el gato es el que maulla y el que tiene bigotes y el perro es el que tiene las orejas largas. Coge esta rúbrica y cuando vayas por ahí ve apuntando lo que es cada cosa y entonces tomas la decisión de si es un perro o un gato. No se hace eso. Los humanos aprendemos de manera sobre todo inductiva, es decir, exponiéndonos ejemplos. Con los niños o con los bebés les decimos, eso es un perro, eso es un gato, eso es un perro, eso es un gato. Y conforme avanza el tiempo, ellos van aprendiendo a diferenciar lo que es un perro de lo que es un gato en base a ejemplos, de manera inductiva, pero no en base deductiva. Esa es la gran diferencia de la programación clásica contra la inteligencia artificial. La programación clásica se basa en generar programas de ordenador donde las reglas están muy claras, tú pones unos inputs y van a salir unos outputs porque las reglas las programa un humano. Sin embargo, la inteligencia artificial es otra cosa. Es un software, o es un programa de ordenador, o un modelo matemático que va a aprender de los ejemplos. Nosotros no vamos a programar la salida directamente. Va a ser él el que aprenda de manera inductiva cómo resolver el problema que estamos planteando. Esto es una arquitectura de red neuronal, no se ve muy bien, pero bueno, no es importante. Y
Para enseñarla a cómo resolver un problema, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que ahora queremos enseñar a una red neuronal a diferenciar entre perros y gatos. Pues lo que hacemos es, no le vamos a decir, mira, fíjate si tiene bigote, fíjate si tiene orejas, no. Vamos a coger un set de imágenes de perros y un set de imágenes de gatos. Y le vamos a decir, lee la imagen e intenta predecir si es un perro o es un gato. Al principio se va a equivocar mucho, va a decir, esto es un gato y va a ser un perro. Pero poco a poco, como nosotros le podemos decir cuándo acierta y cuándo se equivoca, va a ir optimizándose internamente hasta que va mejorando su resultado y consigue llegar a un punto en el que resuelve el problema de manera correcta, o bastante correcta. Y esta es la manera de entrenar una inteligencia artificial de manera sencilla. Le damos un set de datos y él aprende a cómo tiene que tomar decisiones internamente para optimizar, en este caso, la división entre lo que es un perro y lo que es un gato. Cuando tenemos esta ya creada, podemos cogerla, la llevamos a otro sitio, le damos una nueva imagen y le preguntamos, ¿esto qué es? Y si hemos hecho correctamente el procedimiento, pues nos dirá, esto es un gato porque yo ya he aprendido anteriormente lo que es un perro y lo que es un gato. Pero muy importante, la red no tiene dentro una base de datos, no tiene todas las imágenes cuadradas de lo que es un perro y lo que es un gato. O sea, no está eso embebido dentro, sino que solamente tiene los patrones necesarios para tomar la decisión. ¿Vale? Igual que nosotros no tenemos una base de datos interna donde nos guardamos todo lo que vemos. Nosotros nos quedamos con los patrones que nos permiten resolver el problema. ¿Vale? No tiene base de datos interna. ¿Qué necesitamos para entrenar estas inteligencias artificiales? Necesitamos capacidad de cómputo, que antes no teníamos, ya la tenemos mucha, es una de las cosas por las cuales ahora podemos crearlas. Arquitecturas diseñadas, que eso se viene investigando durante los últimos años, y muchos datos para entrenarlas. Seguramente vosotros en internet habéis visto algún cacha de este tipo y habéis tenido que resolverlo. A veces no era para esto, pero muchas veces lo que se estaba haciendo era Google estaba jugando con vosotros o utilizando a vosotros para que le dijéis dónde estaba el autobús, para luego utilizar la imagen etiquetada del autobús para aprender su red neuronal a diferenciar autobuses. O sea, erais las personas que estabais dándole los datos etiquetados para que se pudiesen entrenar esas inteligencias artificiales de Google, porque es muy costoso encontrar datos etiquetados. Eso es lo más costoso que hay. Esto era la parte más técnica. Era cómo funcionaba la inteligencia artificial en la década pasada. Ha ido evolucionando y aquí teníamos aprendizajes supervisados porque teníamos muchos conjuntos de datos labeados, como decía, donde el humano le decía qué era cada cosa para que aprendiese. Y eran buenas resolviendo la tarea para las que habían sido entrenadas. Es decir, sabía diferenciar entre un perro y un gato, pero si le pones un león, ya lío absoluto. O metes un león dentro, o ahí del león no vas a saber diferenciar. Ahora, sin embargo, para solventar los ciertos problemas que hay de necesitar tanto volumen de datos etiquetados, hemos pasado a una fase de aprendizaje autosupervisado multitarea. Y para poner un ejemplo de en qué fase estamos, voy a contaros cómo ha aprendido ChatGPT. Cómo ha sido entrenado, o por lo menos el concepto o la esencia. Si yo os pregunto, la mujer fue al parque y se sentó a descansar en un banco, ¿no? Probablemente, si nos preguntamos, la palabra que continúa es correr, parece que no va a ser correr, ¿no? Azul tampoco tiene mucho sentido. Banco sí parece que sea la correcta, ¿no? Perfecto. Igual que antes le pedíamos que nos resolviese la diferencia entre un perro y un gato, aquí le pedimos, de todas las palabras que tú tienes en el diccionario, ¿cuál es la que va detrás? Esa es la tarea que le vamos a entrenar. ¿Qué pasa? Que necesitamos muchas frases para entrenar estas tareas a que se aprenda a resolverlas. ¿Y dónde tenemos mucho texto? En Internet. En Internet tenemos mucho texto. Y además, si jugamos a este juego, hay una cosa muy interesante y es que yo la frase no tengo por qué hacerla, no tengo por qué crear esos problemas, sino que yo puedo coger una frase de internet, ocultar una parte, yo sé lo que hay detrás porque la frase la sabía de antemano, yo no se la digo y le digo, intenta acertar. Y como sé lo que hay porque lo he ocultado, le puedo ir diciendo si acierta o no acierta. Y ese es el mecanismo básico. Luego, con un poco de ayuda humana, cuando nosotros trabajamos con ChatGPT y le decimos esto no me ha gustado mucho, repite, le damos un poco de refuerzo, pero en esencia, lo único que hace ChatGPT es intentar predecir cuál es la palabra siguiente. Por ejemplo, si ChatGPT le decimos la capital de Francia es, él va a decir amarillo pocas posibilidades, Berlín también tiene pocas, París parece que tiene muchas probabilidades, porque ha aprendido anteriormente a resolver esa tarea y después me va a crear París.
y después me va a quedar otro, y después otro, y después otro, y después otro, así sucesivamente. Eso es lo único que hace ChatGPT. Lo único, entre comillas, porque parece sorprendente que pueda hacer tantas cosas y haciendo solamente una máquina que sabe predecir cuál es la mejor palabra detrás. De nuevo, como decía antes, ChatGPT no tiene todo Internet dentro. Eso es imposible, no habría ordenador que pudiese tener todo Internet dentro. Lo que tiene son los patrones que ha aprendido después de a resolver esa tarea, ¿vale? Ha hecho eso muchas veces y tiene los patrones subyacentes, pero no el conocimiento completo de Internet. Por lo tanto, como decía, ChatGPT no tiene todo Internet y, importante, no es una base de conocimiento, porque no tiene esa información. Lo más repetido es lo que mejor recuerda. Y además eso es interesante porque es algo muy parecido a lo que hacemos los humanos. Si yo os pregunto, ¿en qué año empezó la Guerra Civil? Probablemente la mayoría o todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué año empezó la Guerra Civil? Si os pregunto, ¿en qué año nació el rey Juan Carlos? Eso es más difícil, ¿no? Es más difícil saberlo. Pero ¿sabríais intentar afinar y decirme alguna fecha aproximada? Más o menos, ¿no? Más o menos se podría. No sería el 1850 ni sería el 1995. Más o menos afinaríais. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis la capacidad, primero, de lo que os han repetido mucho, como el año que empezó la Guerra Civil, es algún conocimiento que tenéis muy asentado dentro. Pero lo que no se ha repetido tanto está menos asentado. Pero sin embargo, si sois capaces de dar una respuesta medianamente creíble, si tenéis algo de conocimiento, aceptaréis, no vais a decir una burrada. Pues algo similar pasa con ChatGPT. El conocimiento que está muy repetido en Internet es muy sólido y sabe responderlo correctamente. Lo que no está tan repetido ya le cuesta más porque no lo tiene detrás. Pero sin embargo, te suelta palabras que tienen cierta credibilidad, como cualquier persona cuando estás en un examen y te preguntan ¿qué pasa con no sé qué? Pues tú haces lo mejor que puedes y lo respondes de la mejor manera creíble que puedes, ¿vale? Depende de lo que sepas. Y hasta ahí el bloque 1. Vamos bien el tiempo. Vamos a pasar ahora a qué punto está. No sé si hay alguna duda de más o menos cómo se entrenan las inteligencias artificiales. Ese es un poco el concepto teórico. ¿Qué son capaces de hacer hoy en día? Bien, pues en los últimos años veníamos de una fase en la cual trabajábamos mucho en laboratorios con inteligencia artificial, pero no estaba tanto en la calle, no estaba impregnada ni se utilizaba tanto a nivel de calle o impregnaba las diferentes profesiones. Pero ahora sí que estamos ya en un paso en el cual está empezando a salir de los laboratorios, ya está disponible para toda la gente y se empieza a utilizar mucho y la previsión es que siga utilizándose más en los próximos meses y en los próximos años. Vamos a hablar de los diferentes modelos de generación que hay. El primero, el más importante bajo mi punto de vista, es el modelo de generación de texto. ¿Qué puede hacer ChatGPT? Bueno, primero comentaros que hay dos versiones. Está la gratis, que es la 3.5, y luego la premium, que es la 4, que para optar a la 4 solamente hay que pagar 20 euros al mes, que es un poco más de lo que vale Netflix. Tampoco es que sea algo privativo solamente para empresas. La diferencia es gorda, es importante. El 4 funciona bastante mejor que el 3.5. ¿Por qué? Porque es un modelo más novedoso, más grande y mejor entrenado. ¿Qué pasa? Que al ser más grande cuesta más ponerlo en marcha y por lo tanto por eso te piden que pagues, porque obviamente hay un coste cada vez que le estás preguntando cosas de una máquina que está haciendo esos cálculos. ¿Qué hacen los modelos de generación de texto hoy en día? Son buenos respondiendo preguntas generales, como por ejemplo de historia y cultura, y digo lo de generales por lo que decía antes. Es decir, el conocimiento general que está muy repetido en Internet lo tiene muy sólido. El conocimiento específico que no está tan repetido, eso no está tan sólido. Y nunca puedes estar seguro de que lo que te estoy diciendo va a ser creíble, pero no tiene por qué ser correcto. También sirve como asistente, luego hablaremos un poco más de ello, asistente educativo, te puede resolver problemas, te puede resolver códigos de programación, le puedes hacer preguntas de derecho, etc. Es muy bueno tratando textos. Por ejemplo, haciendo la tarea de resumir, de traducir, de revisión, inclusive ya le pueden meter documentos que se los lea y preguntarle, es decir, tú le puedes meter un libro, es cierto que ahora mismo hay limitaciones de cantidad que le pueden meter, no le pueden meter un libro de 500 páginas, pero está por llegar. Hay Microsoft sí que tiene, el 365 creo que sí te puede meter en una carpeta, se lee todos los documentos y tú puedes interactuar con esos documentos haciéndole preguntas. Eso es muy útil porque, por ejemplo, si tú tienes documentación de actas o de lo que sea que tengas guardado, tú puedes interactuar con esos documentos preguntándole
donde yo dije no sé qué, o dónde está la información de tal, y lo busca y te lo resume y te lo da, ¿no? Y luego también es bastante bueno, no tan bueno como las otras cosas, pero ciertamente pues, es medianamente solvente, creando contenido. Le puedes pedir que te haga un cuento, que te haga un guión, que te haga un ensayo. Para mí lo hace bien, es sorprendente, pero es una tarea que hace peor que las anteriores. Quizá no se ve, pero si no se ve yo os lo cuento. Algún ejemplo para contextualizar. Le he preguntado, ¿qué sabes de Cieza? Pues me dice, Cieza es un municipio de la región de Murcia, en España, conocido por bla bla, la ubicación geográfica está situada en la orilla del río Segura, tiene hallazgos arqueológicos incluyendo pinturas rupestres como la serreta, tradicionalmente la economía ha estado muy ligada a la agricultura, especialmente el cultivo de frutas como melocotones y albaricoques, fertilidad de tierras, es famosa por la floración, que atrae muchos visitantes, tiene lugares de interés histórico como la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, el convento de San Joaquín y varios yacimientos arqueológicos. Y dentro de las fiestas, las semanas destacan la Semana Santa, las fiestas del escudo y no sé qué más. Bastante bien, ¿no? O sea, lo sabe bastante bien. Y eso tampoco es que sea una cosa que todo el mundo esté machacando en internet. O sea, que llegamos a este nivel de conocimiento. Ha fallado bastante poco, ¿no? Entonces, bueno, como veis, genera textos muy coherentes y con bastante información, pero como digo e insisto, no es una fuente de conocimiento, sino que hay que confiar de que esto es creíble. Cada uno tiene que tomar decisiones sobre si se lo cree o no se lo cree. Le he preguntado, por otro lado, para poner un ejemplo de lo que podría ser, cómo afecta a posibles redacciones, ensayos, etc. Hazme una redacción relacionando la romanización y la Japón tecnológica del siglo XXI. Además, incluye un chiste y que tenga 200 palabras. Y él te devuelve pues, un texto de 200 palabras aproximadamente, donde te dice: la romanización y la Japón tecnológica presentan un fascinante contraste y paralelismo. Y te habla de que la romanización fue una manera de expandir la cultura en su época, colonizando diferentes civilizaciones, y Japón está haciendo algo similar con su tecnología, expandiéndola y expandiendo su cultura a partir de la tecnología. Es un texto que está bien escrito y es hasta cierto punto interesante, ¿no?, que sepa hacer esa conexión, ¿no?, de que diga la Japón tecnológica está expandiendo su cultura como hacía la romanización, los romanos con la romanización, ¿no? Ciertamente tiene cierto nivel de inteligencia, bajo mi punto de vista al menos. Por comentar más ejemplos, este de aquí, es que no sé si se ve, no se ve mucho, ¿no? Aquí le preguntaba, este es un ejercicio que pongo yo en primero de carrera en ingeniería, ¿vale? Es un ejercicio de estadística y el ejercicio es: si vamos a asistir a 8 partidos de hockey, la probabilidad de que un partido sea prorrogado es 0.1. Allá es la probabilidad de que al menos un partido se prorrogue. Ejercicio a nivel primero de carrera en ingeniería. Coges, te lo ejecuta un código asociado al ejercicio y te dice 57%. Es correcto. Es correcto. O sea, resuelve problemas de primero de carrera al menos con solvencia absoluta. Se equivoca poco. Pero es que no solo eso, es que yo en verdad no quiero el número. Yo quiero que me lo expliques porque también quiero aprender. Si después le preguntas, explícame cómo resolverlo paso a paso, pues él te dice: primero tienes que entender el problema y te dice cómo se entiende, tienes que entender el concepto de probabilidad y te lo explica, calcula la probabilidad del evento complementario, usa la distribución binomial que es la que aplica en este problema, calcula la probabilidad de que ningún partido es prorrogado, bla bla, y el resultado final. Es decir, nos está diciendo paso a paso cómo tenemos que resolver un problema de estadística de nivel de primero de carrera. Cosa que es pues, ciertamente interesante que sepa desgranar todos los pasos a este nivel. Otro ejemplo. Aquí lo intenté poner un poquito a prueba y le dije: dime cómo puedo freír un huevo en una tostadora. Y digo, bueno, vamos a ver qué me dice. Y me dice, dice fritar. Fritar un huevo en una tostadora no es recomendable porque no es seguro. Tienes problemas de riesgo de incendio, daño a la tostadora, riesgo para la salud y además luego vas a tener que limpiar mucho. Entonces, bueno, no se inventa cómo tienes que freírlo. Si le presionas más, se inventará una historia. Pero bueno, de primeras, él entiende que un huevo y una tostadora pues no parece que sea la mejor herramienta. Para mí es sorprendente al menos, ¿no? Porque solamente un software que lo único que hace es ¿cuál es la palabra más probable que va detrás? Que consiga generarte un texto que te diga no, por favor, vas a tener que limpiar mucho, no metas un huevo en una tostadora, ¿vale? Ciertamente, pues,
da chispas de algo, ¿no? Que aún no se sabe muy bien qué es. Pero en el fondo solamente es eso, es predecir palabras. ¿Qué han sacado hace poco? Bueno, el modelo que lleva ahora ChatGPT es sacar diferentes GPTs especializados en diferentes temáticas para que te ayuden a resolver diferentes tareas específicas. Por poner algún ejemplo, pues aquí tenemos un GPT particular entrenado y enfocado a ayudarte con la escritura creativa. Un GPT para que le preguntes los problemas de limpieza, pues tipo, tengo una camisa con una mancha tal, ¿qué hago? Y que te asesore en cómo hacer tu limpieza de manera correcta. Bueno, un mentor de matemáticas, uno de chef para decirte recetas, un consejero de tecnología. Como vemos, vamos a un momento en el cual tengamos GPTs especializados en temáticas a los que probablemente podamos acudir en función de las necesidades que También es destacable que a nivel de creación de código es también sorprendente que puedas generar algunos códigos que funcionan muy bien, no pueden resolver problemas como súper complejos, pero para las tareas más automatizables dentro del mundo de programación funciona muy bien y tenemos GitHub Copilot que creo que ya se está utilizando prácticamente pues, en todas las empresas o en la mayoría, porque el que no lo utiliza se queda atrás, es que va más lento. Entonces las empresas están empezando a utilizar estos sistemas como asistentes de programación. De nuevo, hay que llevar cuidado porque no es una base de conocimiento, puede alucinar. Alucinar es el término que se utiliza técnicamente para las alucinaciones que tiene cuando se inventa contenido creíble pero que no es cierto. ¿Vale? Eso se llama las alucinaciones. Dejamos el texto y pasamos a la generación de imagen. Dentro de la generación de imagen tenemos tres herramientas fundamentales. Por un lado tenemos a DALL-E, que es de la misma empresa que ChatGPT, de OpenAI. Está integrado, de hecho, dentro de ChatGPT. Tú a ChatGPT le puedes pedir, quiero una ilustración de lo que sea. Se lo pides y te devuelve una imagen. Solamente el plus, hay que pagar 20 reservas. Stable Diffusion, que es otra que te genera imágenes, y por último Midjourney. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, unas hacen mejor los retratos realistas, otras hacen mejor las ilustraciones, cada uno tiene sus fuertes y sus puntos débiles. Por poner algún ejemplo, aquí tenemos diferentes imágenes creadas con, creo que en este caso era Stable Diffusion. Vemos que tiene un rango de actuación bastante grande. Por un lado tenemos pues, un león que no es realista, sino que simula una ilustración. Tenemos una foto realista. Tenemos también una foto realista con un gato de agricultor, cosa que es graciosa. Y un anime, ¿no? Como veis, pues tiene cierta versatilidad a nivel de los diferentes estilos, ¿no? que puede cubrir. ¿Para qué sirve además de para crear imágenes? Puede ayudarte dentro del diseño gráfico para aumentar la resolución. Tú tienes una imagen con una resolución que puede ser baja y él te puede ayudar a crear esa misma imagen pero con mucha más resolución. Otra cosa muy chula que hace es un crop, que un crop es cuando tú tienes una imagen, por ejemplo una imagen de mí así, y tú la estiras, no tienes lo que pasa alrededor y él te genera un fondo artificial. Es decir, puedes ampliar una imagen generando lo que hay alrededor, cosa que no había antes. Ese es el crop. También reimagina, es decir, cambia ciertos estilos dentro de la imagen, reemplaza fondos, quita textos que hay dentro de la imagen o quita directamente objetos. De hecho, también puede mover caras, creo que ahora incluso hasta los móviles le pueden mover la cara y se mueve la cara de la persona. Esto es ChatGPT, también por poneros un ejemplo, le he dicho, hazme una imagen del pueblo de Cieza. Aquí estamos poniendo un reto doble. Primero, la imagen del pueblo de Cieza, tienes que saber, o que conoces tú del pueblo de Cieza, lo primero. Y luego vamos a ver el acabado. Lo hice una vez, salió esta, me la guardé. O sea, no son como 15 intentos, ¿vale? Yo creo que es interesante, ¿no? Hay cosas interesantes porque no se ve muy, si lo ves se ve mejor.
Es cierto que quizá no está dividida por el río Segura, ¿no? Pero bueno, obviamente el concepto de exploración lo tiene claro con los melocotoneros. La iglesia creo que también puede hacer alguna referencia a algo conocido. Las montañas me parece que también son bastante similares a lo que tenemos. Tenemos edificios más antiguos que a mí por lo menos me pueden echar un aire al Molino de Teodoro o a alguna edificación de ese tipo. Edificaciones más nuevas como las que tenemos allí. Bueno, obviamente a nivel de composición pues no es una imagen realista de ciencia, pero creo que hay cierta esencia que sabe representar en esta imagen. Vale, hasta aquí imagen. Pasamos ahora a audio. ¿Qué podemos hacer hoy en día con la generación de audio? Primero, locuciones. Las voces generadas artificialmente, creo que el acabado actual es bastante bueno. Aún le falta un pelín, se nota aún, pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo de que estas locuciones cojan el nivel prácticamente de una persona humana. ¿Para qué pueden servir? Pues, por ejemplo, para locutar de manera automática audiolibros, para locutar vídeos, etc. Segundo, lo que sí funciona mejor, si te lo ocurras, es la parte de las imitaciones de voz, las voces fake. Se pueden imitar muy bien ya voces. Tú te grabas a ti, te pones un filtro con una IA entrenada para adaptar, para imitar una voz y te modula la voz para conseguir la voz de la persona que quieres. Y luego también dentro de, si alguien es músico, se está utilizando mucho para separar las pistas y limpieza de ruido, cosa que antes era un reto importante y ahora si tú le pasas una canción, te genera diferentes pistas, por aquí la batería, por aquí la guitarra, por aquí el bajo, de manera muy solvente. Tenía un par de vídeos, pero creo que no vamos a poder... A ver. Bueno, os lo cuento yo, obviamente no puedo evitarlo. Tenía un vídeo preparado, no sé si algunos seguramente muchos lo habréis visto, otros no, de imitaciones que se hacen ahora mucho, que se mandan por redes sociales, de la voz de Cristiano Ronaldo, contándote una historia, ¿vale? Que es prácticamente la voz de Cristiano Ronaldo, obviamente no es él, y el acabado es muy bueno, ¿no? Y la gente está jugando con la voz de Cristiano Ronaldo. Y tenía un segundo vídeo, que seguramente también habéis visto en algún caso, que es los vídeos que cogen el original, te traducen la voz, pero manteniendo tu estilo de voz, ¿vale? Entonces tenía un vídeo de Belén Esteban en La Resistencia, donde ella habla como ella habla, y automáticamente tenemos un vídeo generado de manera, como digo, automática, en el cual Belén Esteban está hablando inglés, perfectamente inglés, pero se nota muy bien que no es una voz inglesa puesta encima, sino que mantiene su estilo de voz, ¿no? Esto en un futuro pues, puede servir para generar traducciones de manera automática a nivel de audio, a nivel de vídeo inclusive, ¿no? Cosa que es bastante interesante. Obviamente el acabado no es hoy en día profesional, pero si yo tengo que hacer un vídeo y no tengo recursos, lo puedo traducir a 50 idiomas de manera automática, cosa que es bastante útil para darle difusión a contenidos que tú quieras crear, ¿no? ¿Y qué está por venir? Está por venir la parte de música. Ya la parte de las voces de la música está bastante conseguida, aún no está tan bien conseguido lo de generar música de manera automática, incluyendo los instrumentos, etc. Y luego el vídeo. El vídeo hemos avanzado mucho en imagen, el vídeo aún es lo que está por llegar, que se han hecho algunas cositas, pero aún está muy lejos de ser algo útil, ¿no? para la sociedad. ¿Qué nos encontramos con estas herramientas de creación de contenido? Pues nos hemos encontrado habilidades emergentes que a priori no se esperaban, no se preveían que se iban a poder conseguir. En mayor o menor medida, habrá gente que esté más de acuerdo o menos de acuerdo, pero yo creo que en alguna medida algo de creatividad, algo de razonamiento, algo de planificación y de cadena de pensamientos podemos ver en el texto generado o en las imágenes generadas, ¿no? Esto es algo que no se esperaba que fuese a ocurrir y es algo que se ha conseguido, yo creo que por encima de lo que se esperaba. ¿Y todo esto para qué sirve? Pues sirve para muchas cosas, la verdad. Yo estoy bastante fascinado, estoy bastante contento, me lo paso muy bien trabajando con todas estas cosas, no os voy a engañar. Bueno, a nivel de innovación y creatividad creo que es un potencial enorme, porque hoy en día si tú quieres hacer un proyecto audiovisual tienes unas herramientas para poder llevarlo a cabo que antes era imposible llevarlo a cabo porque tendrías que pagar un montón de gente. ¿Quieres un acabado profesional? Tendrás que pagarlo, pero por lo menos ciertos prototipos, ciertas aproximaciones
ya se pueden realizar. Automatización de tareas. Yo parte de mi trabajo ya lo hago con ChatGPT como asistente, ¿no? Y la verdad es que me ahorra un montón de tiempo que me permite dedicarme en lo que de verdad creo que soy bueno y aporto valor, y además lo que me gusta, porque las que me quitan eran las más aburridas, las que menos me gustaban, ¿no? Entonces creo que es muy útil para quitarte la parte del trabajo que es más repetitivo, más monótono y que no aporta tanto valor y es aburrido. A nivel de educación y formación, abre un montón de oportunidades también. Ojalá tuviese tenido ChatGPT como estudiase la carrera. Pones un problema y te ayuda paso a paso a resolverlo. Es que así da gusto aprender, porque antes te volvías loco, ¿no? Para resolver un problema tenías que hacer una tutoría, etc. Siempre con el cuidado de que tienes que llevar cuidado de si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Pero con esa precaución, pues algo aporta sin duda. Un impulso a la investigación, como digo, yo vengo del campo, o sea, bueno, trabajo en el campo de la docencia, pero también de la investigación, y se están empezando a hacer cosas muy interesantes, cosas que antes no se podía. Aumenta tanto la productividad como las cosas que antes no se podían hacer y ahora sí se pueden hacer. Otro tema muy interesante es la parte de accesibilidad. Si somos capaces de generar documentos gráficos de manera automática, podemos llegar a un momento en el cual una persona que no escuche se le pueda estar generando automáticamente pues, cualquier ilustración asociada, etc. Es decir, a nivel de accesibilidad, esa generación de contenido automático puede ayudar mucho. Y en última instancia también mejora la experiencia del usuario a nivel de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, para interaccionar con Google, no es lo mismo un Google unidireccional en el cual hago una pregunta y tengo que estar abriendo pestañas buscando cuál es la que me gusta, a un Google sobre el cual yo le pregunto de manera natural, ¿no? Con una interfaz natural. Yo le pregunto, oye, quiero saber esto, no, pero esto no, cuéntame más sobre esto. Es una experiencia mucho más enriquecedora a la hora de adquirir conocimiento o buscar información. Hasta ahí las cosas bonitas, ahora vamos a los retos que propone o que lleva la inteligencia artificial asociada para los próximos años. A partir de aquí, también comentar que yo no soy un mago, no tengo una bola de cristal, entonces lo que voy a hacer es deciros mi opinión, pero hasta ahora creo que he intentado ser lo más riguroso posible con lo que os contaba. A partir de ahora ya es interpretativo, es decir, puedo acertar, no puedo acertar, una persona puede estar de acuerdo, otra persona no, entonces bueno, yo os voy a contar lo que yo creo y ya veremos a ver, por supuesto algunas pues estarán equivocadas y otras pues probablemente acertaremos, ¿no? Lo dirá el tiempo. Empezamos con temas de trabajo. He intentado dividir los sectores en muy afectados, afectados o poco o nada afectados. En primer lugar, los afectados son los que yo creo que sí que hay muchas de las tareas, no todas, pero bastantes de las tareas que se pueden automatizar. Entonces creo que sí son trabajos que el volumen que se va a requerir va a disminuir. Y probablemente en ese caso sí que afecte importantemente a la cantidad de gente que se va a requerir haciendo esas tareas. Esa es mi opinión. En el segundo ítem, en el de los afectados, son unos trabajos en los cuales yo no creo que vaya a haber paro, yo no creo que se vaya a destruir empleo, pero que sí afecta mucho a las tareas diarias y cómo se van a ejecutar en el día a día en estos trabajos, ¿vale? Pero yo no creo que eso vaya a suponer una pérdida de empleo, pero sí que van a cambiar la forma de hacer las cosas. Y en los últimos, creo que al menos en lo referente a la generación de contenido que hemos visto, no creo que afecte. Empezamos con los muy afectados para mí. Los traductores es un sector difícil hoy en día. Es un sector difícil porque es que traducen muy bien. Yo no creo que el próximo bestseller lo vaya a traducir una IA, no lo creo. Pero creo que yo os cuento mi experiencia personal. Yo cuando escribía un artículo científico, lo escribía con mi inglés, como mi inglés no es muy bueno, cogía, se lo enviaba a un revisor y el revisor nativo me lo devolvía revisado, yo le pagaba 400 euros, lo enviaba a una revista, me decían que cambiase una cosa, volvía a cambiarla, lo enviaba, le pagaba otros 400 euros y así, ¿vale? Ya no lo hago. Ahora me lo revisa ChatGPT. Entonces, esto sí que es quizás de todo lo que digo es lo menos opinión. Que yo he dejado de pagarle a traductores, eso lo puedo asegurar. Por supuesto, seguirá habiendo trabajo para los traductores, pero yo creo que el volumen sí que va a bajar, porque es que es una tarea que hace bastante bien. Y luego toda la parte de creación de contenido para redes sociales,
ilustraciones o posts, que mucha gente trabajaba en el sector de generar, porque era una tarea muy tediosa. Tú tenías que ser community manager de algo y estar ahí haciendo posts era algo pesado. Yo conozco gente que antes pagaba y ya deja de pagar, porque si quieres un acabado profesional, vas a pagar. Pero si quieres hacer 4 imágenes y 4 posts, ahora los haces en 1 minuto, lo que antes te costaba 1 hora y media. Entonces ya no te merece la pena. No te merece la pena pagar a una persona si no eres una empresa muy gorda o tienes algo que quieres ya de volumen grande. Estos son los sectores que yo creo que sí que va a afectar directamente en una disminución de lo que se va a requerir. Pasamos a los afectados que, como digo, creo que sí impacta en el día a día, pero no creo que afecte en una bajada de trabajo. En primer lugar, los programadores. Los programadores ahora, con los asistentes que tienen para generar código, el problema está en que las figuras que había del escalón más bajo, más junior, donde se dedicaban a producir el código más sencillo, esas son las cosas que hacen muy bien también pues Copilot, ¿no? Entonces, esa parte del trabajo yo creo que sí va a dejar de necesitarse, o al menos una persona va a ser productiva como 5 antes. Sin embargo, toda la parte por encima de definición de requerimientos, gestión de equipos, las tareas más complicadas, organizar todo eso, creo que es el grueso y por lo tanto eso no se va a ver tan afectado. Pero sí que si eres un programador que te dedicas a hacer código sencillo y ya está, probablemente ChatGPT sí que es capaz de hacer lo que tú haces. Con que hagas un poco más, yo creo que ya no llega. Por tanto, creo que sí está impactando en el día a día, pero es algo que cambiará el sector, pues como cuando empezó la calculadora y ya no tenías que hacer las cuentas a mano y ya lo podías hacer con una calculadora. Pues vas a poder hacer algo mucho más rápido y va a aumentar tu rendimiento de manera exponencial. Además es curioso porque también va a cortar mucho las distancias que hay entre trabajadores más junior con trabajadores más senior. Es decir, ahora un trabajador junior puede llegar al rendimiento que tiene un senior porque tiene un asistente que le ayuda. Entonces muchas veces vamos a ver que aun con poca experiencia van a tener una productividad cercana a lo que tendría un senior. Periodistas, creo que su trabajo también ha afectado, de nuevo estamos en lo mismo. Con generar crónicas, digamos, de bajo nivel, o sea, no las crónicas tal, o sea, lo que es periodismo, digamos, pues como a nivel de programación, los becarios más que hacían las crónicas más sencillas, ¿no? Esas tareas son ya también bastante fáciles de generar. Entonces yo creo que ahí sí va a impactar en esos niveles. De ahí para arriba, no. O sea, por supuesto, pues periodistas van a seguir habiendo, pero también me consta que el periodismo es un sitio difícil y que ahora, o sea, que hay pues probablemente más periodistas que periódicos, que periodistas necesiten los periódicos, y que tengas una herramienta que te genere, que te aumente tu productividad, pues veremos a ver si no genera a que la productividad aumente y se necesiten menos becarios. Pero como digo, obviamente esto no va de que te va a hacer una crónica y tú la vas a publicar. Yo creo que no va de eso, no creo que nadie vaya a hacer eso. Por lo tanto, va a afectar en el día a día, no va a quitar trabajo, en mi opinión. Asesores jurídicos. Creo que también es un campo muy interesante donde puede ayudar bastante, porque, como decía antes, ChatGPT no tiene una base de conocimiento, pero sí están trabajando en combinar las capacidades cognitivas de ChatGPT con bases de conocimiento sólidas. Entonces, si conseguimos combinar esa capacidad de generar texto con los documentos, el código civil, el código penal, el código mercantil, y que eso sea una base de conocimiento sólida, pues nos vamos a encontrar con asistentes que para ciertas tareas va a poder resolver en la papeleta. Si, por ejemplo, quiero crear un contrato de alquiler, quiero responder a un recurso que me han puesto, todas esas tareas se van a resolver bastante bien con ayuda y asistentes de este tipo. El que vaya a un juicio con ChatGPT, pues suerte con él, ¿sabes? Yo no lo haría. Pero sí que te puede ayudar a ciertos documentos o gestiones pues, de bajo nivel que si no tenías ni idea antes tienes que recurrir a un asesor jurídico sí o sí, ¿no? Entonces creo que sí va a impactar y además creo que los asesores jurídicos que utilicen esas herramientas van a ser mucho más productivos que los que no las utilicen. Quizá probablemente lo que hacías antes, 5 casos, ahora puedas hacer 7 o 8, porque te va a ayudar mucho a la generación de documentos, al análisis de documentos, a resumir las cosas, etc., ¿no? Entonces creo que va a aumentar el rendimiento con la ayuda de estos GPTs. Diseñadores gráficos
más de lo mismo. Creo que para contenido digital de consumo de redes sociales, creo que se van a ver bastante afectadas porque muchos diseñadores siempre solemos como poner muy por encima de lo que hacemos y no nos damos cuenta el resto qué capacidad tiene de ver cómo es de bueno, cómo es de malo lo que tú haces, ¿no? Cuando la gente ve una imagen, en mi opinión, no detecta tantas sutilezas como puede detectar el que la crea. Eso no pasa en todos los campos. Entonces yo creo que mucha gente sí va a recurrir a diseños automáticos para redes sociales, pero no creo que un festival de cine vaya a hacer el cartel con un creador de contenido, porque no sabe de composición, no tiene ni idea de diferentes cosas. Entonces todos los conocimientos que tienen los diseñadores gráficos son útiles, pero ciertas cosas creo que sí que se van a automatizar en ese campo. A nivel de consultoría, algo similar con la parte de los asesores jurídicos. Creo que las empresas que se dedican fundamentalmente a hacer análisis o a hacer informes también van a ver cómo su productividad va a aumentar utilizando estas herramientas. Entonces van a cambiar bastante las dinámicas de trabajo dentro de estas empresas consultoras. Y por último, profesores y maestros. Aquí también tenemos un reto muy interesante porque, como habéis visto, pues los ejercicios los resuelve bastante bien. Es capaz de generar reacciones bastante buenas. Entonces, los profesores y maestros tenemos el reto de no podemos aportar solo conocimiento dentro de una clase, tendremos que aportar algo más. Es decir, nuestra presencia ahí y nuestra forma de comunicar y nuestra interacción humano-humano tiene que aportar un valor añadido, porque como somos transmisores de conocimiento puro, ahí vamos a fallar probablemente. Vamos a tener que ver qué es lo que estamos aportando, y yo estoy seguro que muchas cosas aportamos, pero ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto de ver cómo podemos hacer clases de manera que vayamos más allá, ¿no? Que ya se venía haciendo, pero ahora más que nunca, porque si una pregunta te la va a resolver ChatGPT, pues en clase vas a tener que necesitar otras cosas, porque si no te quedas en tu casa y le preguntas a ChatGPT. Trabajo poco o nada afectado. Yo creo que en el campo de la salud, de nuevo, son interacciones humano-humano o clínico-paciente, entonces no creo que esto afecte mucho. Dentro de la industria de la agricultura, particularmente en la industria, sí venimos en un proceso de robotización que está haciendo que se automatice mucho la industria, pero no creo que esto es algo paralelo, lo que estoy presentando hoy. Creo que se va a continuar con la robotización y se va a seguir automatizando, pero no creo que esto haga que aumente la velocidad de esa robotización. Creo que son dos vías paralelas y no va a tener esto que estamos hablando hoy tanto impacto dentro de la industria. Ni tampoco, por supuesto, a nivel de servicios, porque estamos hablando de sectores donde lo importante es la interacción humano-humano. Más retos interesantes. Para mí este es uno de los más importantes. Y es que, aunque he dicho que no creo que vaya a quitar puestos de trabajo, lo que sí creo es que puede reordenar un poco el mercado laboral. Y como siempre que hay una revolución tecnológica, tenemos el problema de, vale, vamos a suponer, yo quito un puesto de trabajo y creo 3. Claro, pero es que si la persona que le quito el puesto de trabajo tiene 55 años y los 3 que creo son para personas de 20, aunque tenga más trabajo, estamos dejando una persona atrás, ¿no? Estamos dejando una persona atrás. Y eso no se puede, no podemos, tenemos que pensar en ello, ¿no? No vale dejar a la gente atrás. Entonces, pues sí que puede ser que exista una brecha digital en el cual yo soy, me lo invento, asesor jurídico, y claro, es que si controlo estas tecnologías voy a ser hiperproductivo en comparación con un asesor jurídico que no lo utilice. Entonces, es que voy a sacar mucho más trabajo para adelante. Dentro de una empresa, si hay tanta diferencia en la productividad, pues va a crear una mayor brecha entre las personas que a veces será probablemente pues generacional, ¿no? No tiene por qué ser generacional, pero muchas veces no. Cuando hablamos de brechas digitales generacionales también podemos hablar del contexto cambio de ciudad, diferentes regiones, diferentes países, etc., ¿no? Entonces yo sí que creo que esto va a aumentar la brecha y que tenemos que estar atentos a que nadie se quede atrás en este proceso. Otro reto interesante que habrá que estar muy alerta es el impacto cognitivo que puede tener en el desarrollo de los jóvenes. Os pongo otro ejemplo. Yo antes, cuando escribía en inglés, me esforzaba a hacerlo medianamente bien y poco a poco iba mejorando mi escritura en inglés. Ahora no me esfuerzo nada. Ahora hago así, lo escribo en inglés como puedo y es que me da igual, porque luego lo voy a pasar y me lo voy a devolver perfecto. ¿Qué pasa? Yo escribo peor inglés,
que antes de empezar a utilizar ChatGPT, porque ya no me esfuerzo en mejorar mi inglés, porque sé que va a terminar bien. A mí es algo que, bueno, pues tampoco me importa mucho. Pero, ¿qué pasa si estamos utilizando estas tecnologías con personas que están en ese proceso de aprendizaje? Estoy pensando en adolescentes de 12, 14, 15, 20 años que están en un proceso en el cual tienen que aprender a escribir porque la escritura es súper importante a la hora de ordenar tu mente, a la hora de aprender a expresarte, a la hora de un montón de cosas. Entonces, va a ser un reto también ver cómo podemos incorporar estas herramientas, o si queremos incorporarlas dentro del aprendizaje, pero siempre alertas de que no haya un impacto negativo en las habilidades cognitivas de las generaciones que están utilizando las tecnologías cuando están en todo su proceso de desarrollo o de crecimiento, ¿vale? Porque yo creo que sí puede tener un impacto futuro y habrá que estar alerta. Y esto es complicado porque no se ve hasta qué pasa. Entonces, bueno, es importante saberlo y no sé si habrá que restringir hasta ciertas edades o ver cómo lo gestionamos. Dentro de la educación, antes se ha hablado desde el punto de vista del profesor, ahora hablo un poco más de la educación en general. En las últimas décadas hemos pasado de una educación que era muy dedicada a te hago un examen final, te lo corrijo y terminamos, a una educación mucho más progresiva, mucho más de trabajo en casa, de hacer trabajos, etc., ¿no? Pero que ahora nos encontramos con que yo puedo poner que hagan un trabajo a mis alumnos, me lo entregan, pero yo no tengo ni idea de si eso lo he escrito o no, es que no tengo ni idea, no, es imposible saberlo, es imposible. No hay antiplagio, no hay detección, es imposible, es contenido nuevo. Entonces, perdemos la habilidad de poder evaluar si ese alumno ha adquirido o no las competencias que le estoy exigiendo. Por lo tanto, tenemos un problema a la hora de hacer evaluaciones de trabajo en casa, porque ya no vamos a saber si lo ha hecho el alumno o no. Entonces, vamos a tener que repensar un poco cómo hacemos esas evaluaciones hoy en día, porque el trabajo en casa para mí ya no vale. Ni, por ejemplo, test online, ni cosas de ese tipo, porque es que te las resuelve todas, o sea, todas. En mi opinión, yo lo que creo más interesante sería movernos hacia una educación donde se prime mucho lo oral. Tú puedes hacerme un trabajo, pero yo luego te hago 5 preguntas. Y yo perfectamente con 5 preguntas voy a saber si te las has copiado o te las has copiado. O sea, es que segurísimo que tú vas a saber defenderlo si lo has hecho y si no, no. Lo que pasa es que, claro, hacer exámenes orales es algo muy costoso a nivel de tiempo. Entonces vamos a ver cómo llegamos al punto de equilibrio de mantener algo viable, pero evaluando las competencias de manera correcta. Arte y ética. Este también es un bacalao que está muy candente. Es una noticia reciente en el cual la Feria del Libro de Madrid pues pedía disculpas por utilizar una imagen generada por inteligencia artificial en sus redes sociales. No era el cartel. Era solamente hizo un post y utilizó una imagen con inteligencia artificial. Como en la Feria del Libro van muchos ilustradores, pues los ilustradores se quejaron, ¿no? No sé qué pensáis, ¿es ético o no es ético utilizar en redes sociales imágenes generadas por inteligencia artificial? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien cree que sí? No, porque entonces, ¿qué van a hacer los ilustradores, los artistas y los creadores? Nos quedamos sin artistas y morimos como sociedad. Es posible, es posible. Es posible, sí, pero bueno, luego podemos entrar en el debate. O sea, para mí, la única razón no puede ser alguien se queda sin trabajo, eso no puede ser. Eso vale para una transición. Pero cuando se inventaron los telares, no podíamos decir, no vamos a quemar telares, porque los telares van a quitar a toda la gente que está cosiendo a mano. Eso no vale, para mí. Entonces, bueno, es verdad que aquí estamos en el terreno del arte, y el arte es un terreno complicado, porque hasta incluso definir qué es arte es algo complejo. Porque el arte es solo humano, no es solo humano, hasta ahora parecía solo humano, porque no teníamos ninguna máquina que podía crear lo que algunas personas pueden considerar arte. Pero ahora sí, ¿no? Entonces, tenemos un reto interesante. Otro ejemplo es, se creó una canción de Bad Bunny hecha con inteligencia artificial, realmente lo que era la voz clonada suya, y bueno, a la gente le encantó la canción, no era suya, era creada con inteligencia artificial, y en el grupo que tenía Bad Bunny decía él, hay gente con la que me entiende y gente con la que no, hay gente con la que conecto y gente con la que no. Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso hice un disco.
para la gente así, fuera de aquí. Se enfadó mucho porque consiguieron crear una canción con su voz. Eso, por supuesto, es un problema a nivel de publicidad y de privacidad, pero que a la gente le gustó. Entonces esto es el debate, yo creo que de todos, quizás los más abiertos, ¿no? O el más complejo, y donde quizás yo tengo la postura menos clara. ¿Puede la IA generar arte, sí o no? ¿Es algo intrínsecamente humano o no es algo intrínsecamente humano? ¿Valoramos el contenido o valoramos el método? Es decir, si yo veo algo, puedo decir si me gusta o no, y si luego te digo lo ha hecho una inteligencia artificial, entonces ya no te gusta. O si te digo que lo ha hecho un humano, entonces ya sí te gusta. O tengo que decirte qué método ha sido utilizado para generar ese arte para que tú tomes la decisión sobre si te gusta o no te gusta. Por cierto, aprovecho, hice una investigación hace poco en el cual, con un compañero, cogimos diferentes imágenes de edificios y de ese arquitecto, diferentes imágenes de edificios, y luego generamos edificios con inteligencia artificial, imágenes de edificios, y le preguntábamos a gente no arquitecta y a gente arquitecta, también estudiantes de arquitectura, si les gustaba unos edificios u otros edificios. Le poníamos una imagen y le decíamos, dime cuánto te gusta. Y le decíamos si le había hecho una inteligencia artificial o no había hecho una inteligencia artificial. Bien, si vemos sus respuestas en función de si le había hecho una inteligencia artificial o no le había hecho una inteligencia artificial, salía desastrosamente mal para las inteligencias artificiales. La habían valorado súper negativamente. Y las hechas con humanos estaban mucho mejor valoradas. El tema era que hayamos mentido. Había veces que habíamos puesto la verdad y a veces que habíamos puesto la mentira. Si cogíamos las imágenes con el autor real, no con el autor que les habíamos dicho, y comparábamos las valoraciones de ¿te gusta este edificio? Entre las que eran creadas con inteligencia artificial y las que no, no había diferencia. No podían diferenciar la imagen del edificio que había sido creado por inteligencia artificial o no, pero el hecho de que te dijesen que la había creado una inteligencia artificial penalizaba mucho tu valoración, ¿no? De hecho, se veía que conforme los arquitectos con más de 15 años de experiencia eran los más duros. O sea, los más duros contra la inteligencia artificial, pero a fuego. O sea, les ponían unas cosas súper duras. Y bueno, por último, ¿es ético utilizar una IA como asistente? Porque claro, si utilizas una IA para quitar un fondo, te estás generando parte de la imagen. No te estás haciendo la imagen entera, ¿no? ¿Dónde está el corte? Photoshop sí, pero quitar fondos sí o no. Generar una cara sí o no. Generarla entera sí o no. Es decir, tampoco es algo que sea como súper completo o nada, ¿no? Hay una escala de grises de técnicas que es difícil poner dónde está el corte del uso ético legítimo de una inteligencia artificial. Y la gran pregunta que impacta mucho en las dudas que se tienen ahora sobre regular. ¿Es ético entrenar modelos con material con copyright? Esa yo creo que es la pregunta más difícil. Porque, como decía antes, o sea, los modelos no tienen una base de datos, no es que tengan tus imágenes guardadas. Es decir, cuando yo escribo un libro, para yo escribir un libro me he leído muchos libros. Yo he leído muchos libros de muchos autores y yo he aprendido leyendo libros. Y luego yo genero un libro. ¿Cómo creo yo ese libro? ¿Abstraigo de mi cabeza todo lo que he leído? No, yo genero un libro. Y a ese libro le aplicarán las leyes de copyright y las leyes de plagio. Si yo saco algo que es un plagio, pues me denunciarán y no me quitarán los derechos o lo que sea, ¿no? Tampoco puedo suplantar, no puedo sacar un libro y decir, hola, esto es de Tolkien. Tampoco puedo hacer eso, ¿no? Porque no puedo suplantar. Pero nosotros los humanos sí podemos generar contenido, obviamente basándonos en toda nuestra experiencia vital, viendo arte. Y no podemos crear una inteligencia artificial que tiene un montón de cosas que ha visto, no las ha guardado, sino ha aprendido de ellas y lo que genera ya no es válido, o deberíamos quitar las cosas con copyright de los entrenamientos, de la base de datos que utiliza para entrenarse. Esa es la gran duda dentro de esto de arte y ética. Yo tengo dudas, no tengo la respuesta clara. Más retos. Suplantaciones de identidad y deepfake. Bueno, muchos habréis visto la noticia de las menores, ¿no? Que les hicieron desnudos fake con sus caras y bueno, fue súper duro. Esto la verdad es que es algo que ya se podía hacer con Photoshop, o sea, yo con Photoshop puedo crear un desnudo. Lo que pasa es que ahora se puede hacer de manera masiva y muy rápida. Entonces, al poder hacerse de manera masiva y muy rápida, pues genera otros problemas. O, por ejemplo, cada vez es más frecuente el uso de voces de familiares clonadas con inteligencia artificial para realizar estafas telefónicas.
Es decir, ya podemos llegar a un punto en el cual te llamen por teléfono, tú escuches una voz y sea la voz de un familiar, pero en realidad no sea ese familiar, ¿vale? Porque la clonación de voces ya está muy conseguida, muy conseguida. Entonces, es un riesgo a la hora de las estafas, etc. Y un campo donde va a ser muy complicado va a ser dentro de Internet. O sea, cara a cara o por teléfono aún podemos intuir con quién estamos hablando, pero dentro de Internet no sabemos cómo va a ser el Internet dentro de 5 o 10 años, pero puede ser que sea un ejército de bots o cosas que tú vas a estar viendo contenido o interactuando con alguien y no vas a tener ni idea de si va a ser un humano o no va a ser un humano. Porque puede ser que tanta generación pues llene Internet de contenido artificial creado automáticamente, ¿no? Y va a ser muy difícil distinguir lo que es real, lo que no es real, lo que es humano y lo que no es humano. Otro punto interesante es el control de los modelos. A día de hoy, los modelos que hemos visto, como por ejemplo ChatGPT, el modelo es de OpenAI y el control lo tiene OpenAI. Es el dueño suyo. Eso tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. El primer inconveniente es que los intereses de una empresa no tienen por qué estar alineados con los intereses de la sociedad. De hecho, generalmente pues no lo están, ¿no? Entonces, claro, ellos van a crear modelos alineados con sus intereses, no con los intereses de la sociedad. Sí que tiene ciertas cosas buenas, o alguna cosa buena, y es que ellos pueden poner un control. Es decir, si tú a ChatGPT le preguntas, hazme, de hecho le pedí, hazme un robot como el de Star Wars. Y me dijo, no, eso no te lo puedo crear porque tiene copyright, entonces yo no te puedo generar una imagen de un robot de Star Wars. Tiene ciertas cortafuegos que te hacen que no puedas generar lo que tú quieras, ¿vale? No puedes generar copyright, o por ejemplo, no puedes generar pornografía, etcétera, ¿no? Entonces, ese control es bueno. La parte mala es que el control deciden ellos el que es bueno y el que es malo, ¿no? No lo decide la sociedad. Otra alternativa es que en vez del control de los modelos, en vez de que lo tengan las empresas, que lo tengan los estados. Generalmente aquí pues lo podría tener Estados Unidos, que es la fundamental. ¿Qué pasa aquí? Aquí de nuevo, que un estado tenga el control de los modelos no quiere decir que esté alineado de nuevo con la sociedad y además puede usarlo para sus intereses. Arabia Saudí ha presentado un modelo de lenguaje y tú ese modelo de lenguaje, si le preguntas sobre Arabia Saudí, siempre va a hablar de Arabia Saudí. No te va a decir nunca nada malo de Arabia Saudí. Entonces, de nuevo, los estados también pueden controlar cómo y qué información se da a la población a partir de estos modelos. Tercera opción, que sean modelos libres. Que sean modelos libres que pueda tener cada uno y los pueda utilizar de manera sin restricciones. Eso tiene muchas ventajas, pero también tiene un inconveniente, que es que si está libre nadie lo controla. Y si nadie lo controla, yo puedo generar pornografía infantil. O puedo preguntarle, ¿cómo puedo crear una bomba con lo que venden en la droguería debajo de mi casa? O sea, no hay control de seguridad, no hay control de copyright, no hay control de ningún tipo. O sea, puedo generar cualquier contenido. Entonces, eso también es un problema, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues yo no la tengo, al menos. Ya veremos a ver cómo avanza la cosa y cómo los contrapesos hacen que avance el control de los modelos. También muy importante, que relacionado con la parte del control de los modelos, y es los ecos políticos o ideológicos que puede tener un modelo, ¿no? A priori, por ejemplo, ChatGPT tiene una neutralidad aparente, tú le preguntas sobre algo y nunca se posiciona, pero tiene neutralidad implícita. Eso es complicado, porque bueno, aquí tenemos historiadores, ¿no? Y sabemos lo importante que es la forma en la que se cuenta la historia. Pequeños cambios sutiles pueden cambiar el prisma con el que ves la realidad y por lo tanto con el que proyectas el futuro, ¿no? Entonces, si vamos a un mundo en el cual ya no vamos a utilizar Google y no vamos a abrir las pestañas, sino que voy a utilizar ChatGPT para preguntarle, para informarme, el que controle cómo se da la información dentro de ese modelo va a tener el control de cómo se presentan las cosas, ya sea historia, cultura, etcétera, ¿no? Cualquier sesgo hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia cualquier ideología puede tener un impacto muy grande en la población que consume ese modelo como forma de información. De hecho, yo te voy a decir que yo ya cada vez utilizo menos Google. O sea, cuando quiero algo muy particular o quiero buscar una fuente me voy a Google, pero si tengo una pregunta, se la pregunto a ChatGPT. Porque es que, aunque sé que a veces se puede equivocar, si yo creo que es un conocimiento general que está bastante asentado, es mucho más rápido y para mí mucho más cómodo preguntárselo a ChatGPT que preguntárselo a Google. Porque, por cierto, Google tampoco te da, no es la verdad, porque tienes que ponerte a abrir pestañas y creer que lo que tú abres ahí es cierto, pero tampoco es ninguna verdad las pestañas que tú abres, es una persona que las ha creado, ¿no?
Y muy importante, los secos de género, raza y cultura. Cualquier seco que tenga dentro ChatGPT lo va a seguir propagando, ¿no? Si habéis visto las imágenes que he utilizado para las profesiones, yo las imágenes que estoy utilizando aquí son imágenes generadas con ChatGPT. Yo no le he dicho que fuese un hombre o que fuese una mujer en ningún momento. Le he dicho un profesional de tal, o un profesional de no sé qué, o un profesor, o un tal. Utilizando el masculino neutro a veces. Todos son hombres, todos han sido hombres, no ha sido ninguna mujer. Entonces, eso para mí creo, lo iba a cambiar. Pensé en cambiar y decir, voy a decirle de vez en cuando una mujer para que salgan mujeres, pero al final digo, mira, no lo voy a cambiar. Porque me parece un buen ejemplo de cómo el seco de género se traduce y te lleva a estas cosas, ¿no? A cuando tú le pides una imagen, que ese seco lo tenga y que te lo muestre a partir de los contenidos generados. Hay también muchos problemas de raza, cultura, etc. Es decir, las inteligencias artificiales lo único que hacen es aprender de lo que hay en Internet, en este caso ChatGPT, y predecirte palabras. Todos los secos que hay dentro de Internet los va a reproducir. Los va a reproducir porque simplemente va a estar entrenado con algo que tiene secos. Y eso lo va a tener muy presente. Estamos ya en la fase final. Riesgos geopolíticos. Creo que hay un riesgo alto de, si no generamos modelos o si dependemos todo de Estados Unidos, que tengamos una dependencia tecnológica muy fuerte con ese país. Es decir, si nos ponemos a generar proyectos basados en ChatGPT, si el día de mañana Estados Unidos te dice hasta aquí hemos llegado y te corta, se te desmoronan todos los proyectos que tengas basados en eso, ¿no? Entonces hay una dependencia muy fuerte con el que controle los que controlen los modelos. Y esa dependencia no es una tontería, porque si estamos en un contexto o asumimos que mis trabajadores son mucho más productivos dentro de un país si utilizan asistentes, el que no tenga acceso a esos modelos va a crear una brecha digital muy fuerte entre diferentes países, lo que va a penalizar la competitividad entre esos países, ¿no? Es decir, estar atrasados tecnológicamente tiene una contraprestación muy fuerte, ¿no? Y ser dependientes pues es algo pues, que nadie quiere. La parte de abajo, dentro de los riesgos geopolíticos, esto pasó hace poco, y fue en Eslovaquia hubo elecciones, y los días antes, que no sé si fue el día antes o algún día antes de las elecciones, a un candidato le sacaron un vídeo donde salía comprando votos. Eso parece ser que impactó bastante en la población y no puedo decir si fue lo que cambió o no cambió el resultado electoral, pero luego a posteriori se demostró que era un vídeo creado con inteligencia artificial. Es decir, podemos llegar en un momento en el cual tú estés en el día de reflexión y empiezan a salirte vídeos de gente haciendo cosas y que todo sea falso, y para la mayoría de personas o para todos sea algo indetectable, ¿no? Entonces, la difusión de contenido falso es algo que hay que tener muy presente, de que puede cambiarte unas elecciones directamente. Temas de regulación. Dentro de la regulación, Europa es el continente o el conjunto de países más fuerte pro regulación. De hecho, prácticamente nadie ha regulado y Europa está trabajando para hacer la primera regulación. Cosa que es bastante positivo, que estén, bajo mi punto de vista, que estén ya trabajando en esto. No está aprobada, no se sabe si llegará para 2025 aproximadamente. Y esto nos puede dar una cobertura de seguridad muy buena a los ciudadanos europeos. Pero también quería comentar que hacer regulaciones muy fuertes te puede aumentar mucho tu seguridad, pero también resta competitividad. Es decir, que tú como empresa puedas generar modelos que van a repercutir en asistentes que ayuden a la investigación o a la productividad de tus trabajadores en un contexto de Estados Unidos, que tú puedas tener esa tecnología, usar esa tecnología, y aquí no puedas usarla o tengas ciertas restricciones, eso también penaliza, ¿vale? Entonces habrá que jugar muy bien y buscar el punto de equilibrio entre la protección que tienen que tener los ciudadanos, que Europa somos vanguardia en eso, cosa que debemos alegrarnos mucho. Y además no solamente somos vanguardia, hay una cosa que se llama efecto Bruselas, y es un poco que lo que se regula en la Unión Europea muchas veces permea luego el resto del mundo, ¿no? Porque como es un mercado importante, al final muchas empresas, aunque no sean europeas, terminan adaptando sus legislaciones a la de la Unión Europea para poder acceder a ese mercado, ¿no? Pero no es fácil decidir dónde está el punto de equilibrio entre la protección y la restricción que te va a generar una falta de competitividad por tener una brecha tecnológica muy grande frente a tus competidores.
Y finalmente, el reto ecológico, ¿no? Cuando yo utilizo ChatGPT, pero cada vez que pregunto a ChatGPT no consume lo mismo que cuando le pregunto a Google. Cada vez que hacemos una llamada, hay un servidor que hace unos bastantes cálculos y eso tiene un coste de energía. Por lo tanto, ¿podemos permitirnos un mundo en el cual el consumo de la inteligencia artificial sea masivo? Desde luego hoy en día no. Desde luego hoy en día no, porque necesitaríamos un consumo de energía brutal, ¿no? Y es algo a tener muy, muy presente. Sí que es cierto que cada vez se están optimizando más y cada vez van a requerir menos, pero bueno, esto es la carrera también sin fondo, ¿no? Este te consume menos, pero te genera otro que te sigue consumiendo lo mismo, ¿no? Por lo tanto, hay que tener presente el coste de energía y de recursos que requiere no crear esto, sino tener en funcionamiento las inteligencias artificiales a disposición de todos. Y ya para finalizar, hay un riesgo a largo plazo de que, si ya son tan buenas resolviendo tantas tareas tan diversas, de que pasemos el punto de la singularidad y que la inteligencia artificial pueda autoprogramarse y ya ser independiente. Lo comento porque creo que hay personas que lo tienen en la cabeza. Para mí esto de momento no es un reto. O sea, esto yo lo veo muy lejano. Ahora mismo son software que predicen palabras. Estamos muy lejos de algo similar a las distopías de ciencia ficción. Así que me ha parecido más interesante centrarme en los diferentes retos que tenemos como sociedad en los próximos años, más allá de pensar sobre si puede haber una inteligencia artificial general dentro de X años o no llega nunca. Eso está por ver y hay mucha discusión en todo el campo de si es algo posible o no es posible. Por tanto, para terminar, yo creo que muchos trabajos se van a ver afectados eliminando tareas rutinarias y la gente va a ser más productiva. Los trabajadores van a tener más rendimiento. No creo que vaya a impactar tanto lo que es una reducción del trabajo y por tanto un aumento del paro. Sin embargo, sí que se presentan muchos retos que hay que tener presentes. La brecha digital yo creo que es de las más importantes. Cuidado con el aprendizaje y los impactos cognitivos que puede tener en nuestros jóvenes el uso de estas tecnologías y cómo gestionamos la educación y la adaptamos para poder introducir o manejar estas tecnologías. El arte y la ética, una parte súper importante que en los próximos años va a dar mucho que hablar. Regulación y control, superación y deepfake. El tema de geopolítica, ideología y geopolítica también para mí muy interesante. Y por último, pues los retos ecológicos a nivel de consumo de energía que tiene la inteligencia artificial. Y hasta ahí la charla. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Creo que abrimos ronda de preguntas. Encantado de saludarte y de asistir a tu charla. ¿Para cuándo se prevé el fin de la humanidad? Yo soy optimista por naturaleza. Mis amigos lo saben, que yo soy el más optimista del mundo. Yo no lo veo. Yo creo que siempre cuando hay un salto tecnológico, porque para mí este salto tecnológico está al nivel, quizá no tanto de Internet. Internet yo creo que tiene un impacto más grande que lo que va a tener esto, pero sí es un salto importante. Pero como cualquier salto importante, plantea un montón de retos que hay que tener en cuenta porque si no, no es que se vaya de las manos, puede ir de las manos, pero sobre todo que puede tener muchos impactos negativos que claro, pues no es correcto, ¿no? Has dicho que no veías suficientemente importante el que tuviéramos el aspecto crítico con respecto a la vida laboral de las personas. O sea, que me parece importante... Sí, que no deberíamos ser muy críticos con la inteligencia artificial si pensamos solo que nos va a erradicar el trabajo. Entonces, ¿de qué forma podíamos enfrentarnos a eso? Porque claro, no estamos hablando de inventar un ascensor para salvar unas escaleras por motivos físicos. Estamos hablando de que efectivamente sí se van a desplazar muchísimos puestos de trabajo porque la inteligencia artificial va a sustituirlos. Yo soy actor de voz. Ya nos están clonando las voces. Sí, los actores... Tenemos que ir productora por productora diciendo que no tienen autorización para usar nuestros recursos que son nuestros, de nuestra propiedad. Igual que eso va a pasar con todo, quiero decir. Ahora mismo, hace 2 años yo iba de camino y a mí un señor o una señora me contaba cuando pasaba por la cinta. Ahora hay una máquina.
Cuando todo lo hagan las máquinas, que es a lo que vamos a aspirar, ¿qué va a pasar con los humanos? Para mí, soy optimista por naturaleza, ya os digo. Para mí, el 90% de impuestos, renta básica universal y a disfrutar de la vida. Ojalá ya no se pueda eso. Ojalá ya no se pueda eso. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero si me viene solucionado, creo que la parte de locución de voz está dentro de los trabajos que sí están afectados, es cierto. O sea, por ejemplo, darte a ti la voz, eso me parece terrorífico. O sea, es que estamos hablando de que nunca se puede clonar, no puedes utilizar mi cara, no puedes utilizar mi voz. Eso está dentro de los derechos que yo tengo como persona, de que tú no puedes utilizarlo. Entonces, yo nunca estaría a favor, ni me parece terrorífico que alguien clone la voz de otra persona. Pero que yo haga un audio, que yo escriba un libro y que el audiolibro que se genere lo haga con una voz digital, no clonada, tengo dudas. Eso está claro. Tengo dudas. Quiero decir, sí, al final el cliente decidirá si quiere la impostación de mi voz y cómo yo lo hago. La inteligencia artificial nunca va a saber cuántos segundos yo voy a detenerme para leer una frase. Eso yo creo que no lo va a llegar. Podrá imitar patrones si me escucha mucho, pero no podrá decir en un momento determinado si yo utilizo un segundo o un segundo y medio o una cadencia determinada a la hora de hacer su composición. Luego, evidentemente, como he dicho, si tenías que pagar un traductor y ahora no lo pagas, estamos desplazando a traductores. Sí. El día de mañana, cuando a mí no me contraten, me habrán desplazado a mí. Entonces, la pregunta, yo creo que genérica en resumen es: ¿qué vamos a hacer con toda esa gente que se desplace? ¿Dónde la vamos a ubicar? Tendrá que reconvertirse, como ha pasado en todas las otras tecnologías que ha habido. Es que ya la inteligencia artificial va muy por delante de la ley. Ya es por delante de la ley. O sea, ahora somos nosotros los que tenemos que ir diciendo a las empresas que no están utilizando nuestras voces, por ejemplo, en mi sector, y que no pueden usarlas. O sea, la inteligencia va con superioridad a la reglamentación de las leyes. Que yo creo que había que empezar a parar a la inteligencia antes de que la inteligencia se coma a la inteligencia humana. Pero es que lamentablemente eso no se puede. O sea, eso no se puede, porque es que eso no se puede. Tendremos que poner entonces el fin del mundo con fecha. Yo, como digo, soy optimista. Creo que en tu caso, la parte de locuciones sí está en la parte más afectada. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Yo también creo que, o sea, no creo que una inteligencia artificial va a hacer tu trabajo igual de bien que lo haces tú. Yo eso no lo creo. No lo creo. Creo que no lo va a hacer nunca. Pero, si yo hago un libro y soy amateur y no puedo pagar a una persona que me haga un libro de 500 páginas, pues probablemente utilizo una inteligencia artificial para sacarme del libro. Probablemente sí. Ese es el mundo al que vamos. Entonces, como digo, había sectores que sí están muy afectados. Creo que el tuyo es uno de esos. ¿Cuál es la solución? Yo no la tengo. Pero la regulación es compleja porque, lo que no está regulado lo puedes hacer. O sea, hace falta hacer la regulación para que algo deje de poderse hacer. No es al revés. Entonces, hasta que no salgan, eso se va a poder seguir haciendo. Pero de todas maneras, voces artificiales va a haber. O sea, pensar que no va a haber voces artificiales, eso ya es imposible. O sea, eso va a pasar. Que puede ser que no utilicen tu voz dentro del set de entrenamiento, porque tu voz tiene copyright, vale. Que no te pueden clonar la tuya, eso debería estar penado. Pero que va a haber voces artificiales que hagan cosas decentes, eso seguro. Yo estoy con mi compañero aquí. Primero, agradecerte la gran conferencia que has estado aquí. Y segundo, que bueno, yo soy muy escéptico también con esto de la inteligencia artificial. Pienso que nos lleva a la autodestrucción como seres humanos. Y sobre todo en enseñanza, lo que sí te puedo decir, que desde tu generación, y yo todavía sigo enseñando, sí que veo un grave problema cognitivo a la hora de transmitir contenidos a los alumnos ahora. No te pueden imaginar lo que cuesta transmitir un contenido. Y yo creo que en cuanto te refieres también al arte y la pintura, bueno, eso sí es ético o no es ético. Pues que pregunten al ChatGPT, reunirá al asesor jurídico y te lo dirá si es ético, ¿eh? Pero bueno, estas cosas, pues, que sacaba la pintura, que sacaba el arte. Yo no creo que se vaya a acabar la pintura del arte, ¿eh? Ni lo ha acabado la fotografía, ni lo ha acabado la cámara oscura.
y lo va a acabar el ChatGPT, es decir, porque son réplicas que aparecen por internet. Y yo pienso que lo que deberíais hacer es inteligencias tan buenas como tú, como Félix, como mucha gente buena, deberíais crear una inteligencia global vuestra, humana, no de Google, humana. La de Google sirve para controlarnos y autodestruirnos. Nos controla muchísimo. Yo creo que personas como vosotros, que tenéis buen corazón, sois buena gente, deberíais de crear y juntaros y crear una mente humana, no una mente artificial. De momento están fuera de nuestra capacidad. Engancha. Sí, queda muy bien. La inteligencia artificial prácticamente no sabía nada. ¿Sabes lo que estaba esperando? En vez de leer o mirar por el Google, a ver si alguien me lo explicaba bien. Entonces, muchas gracias, me lo has explicado fenomenal y además me ha ido mucho que haya sido. Dicho esto, en el mismo sentido que creo que sí que es urgente una reflexión sobre que todo esto que llega, toda la tecnología que viene, tanto la robótica, que eso sería otra cosa que me gustaría mucho, pero a lo mejor se va a alargar mucho, explicar así, son caminos paralelos, son caminos paralelos, se cruzan en algún momento, se pueden cruzar, es peligroso que se estallan, pero da la sensación de que económicamente ya se están cruzando. Y sí que debería haber una reflexión sobre que la tecnología no es algo que nos cae, la IA no es algo que ha venido. Ella ha venido porque es un negocio internacional. Y tú has hablado mucho, además, de productividad, y de esto nos va a hacer más productividad. Probablemente sí, pero la experiencia que tenemos, especialmente de estos últimos, no sé cómo decir, 150 años, quizá, es que el hacernos más productivos solamente hace más ricos a unas pocas personas y empeora la vida de las personas. Entonces, mi temor es que esto va a mejorar mucho trabajo, la empresa va a encontrar mucha más productividad, no me cabe la menor duda. Hoy las empresas son más productivas, reducen muchos costes, tienen menos empleados, entonces menos, y eso en qué ha redundado en más consumo, en empeorar el planeta y en general. Si miramos en conjunto, la calidad de vida del planeta es mala, ha empeorado. Y lo mismo sucede con la mayor parte de las cosas que nos da la tecnología. Los drones están muy bien, porque pueden hacer fotos, de modelos climáticos, pero los utilizamos masivamente para la guerra. Yo ya sé que por eso te utiliza el normal, y por eso que eres optimista, yo sé que tiene ganas de luchar, pues yo te agradecería que empezarais a pensar todos los la gente que se dedica a la que la tecnología no cae y que la tenemos que dirigir nosotros. No tiene que ser una cosa que, bueno, esto está aquí, se va a quedar y esto nos va a llevar por aquí. No, vamos a decidir. Por lo menos lleva, y al algoritmo nos lleva, porque a lo mejor no nos interesa, que haya voces artificiales leyendo a un libro. Te puedo decir, por ejemplo, un libro que sé, que la ONCE, que utiliza mucho audiolibro y demás, casi voy a apostar por la inteligencia artificial porque es más barata y porque además ellos se han metido en la cabeza cosas que no estoy de acuerdo, que es mejor un tono monocorde sin ninguna expresión. Yo no soy una de esas ahora de ese libro, pero cuando oigo a un actor leer cualquier cosa no tiene nada que ver con las dos cosas. La reflexión ética es que no aceptéis de tan buen grado que la tecnología nos viene. No, tú estás haciendo una tecnología, estoy segura que tú estás haciendo cosas para mejorar la vida de la gente, pero no creo que tú estés en la media de lo que se hace por ti. Creo que la mayor parte de estas cosas ¿cuál es la pregunta? mejorarán la productividad, pero lo único que mejorará será el... ¿Cuál es la pregunta? No hay pregunta. Disculpe, doctor. ¿Puede resumir en 2 palabras? Sí. Porque no nos enteramos. Claro. Y la pregunta... Resumirlo me costaría mucho. Respuesta. Puedo estar en gran parte de acuerdo contigo, pero creo que nos equivocamos si nos ponemos modo escudo. Si nos ponemos modo escudo, rollo, esto no va conmigo a la defensiva a tope, no vamos por el buen camino bajo mi punto de vista. O sea, me parece oportuno, para mí, la IA va a traer cosas buenas, pero también tiene muchas consecuencias negativas. Entonces creo que lo oportuno es saber reconocer las cosas que va a tener buenas, las oportunidades y el bienestar que va a crear, porque va a crear el bienestar bajo mi punto de vista, a nivel de salud, a nivel de que, bueno, muchas cosas que se van a poder hacer. Por ejemplo, lo de la ONCE, pero es que, o sea, yo lo siento por ti, locutor, pero los locutores, si ahora mismo tú puedes coger y decir qué cantidad de libros, por poner un ejemplo, qué cantidad de libros no están locutados.
y automáticamente los puedes locutar. Eso significa darle un montón de cultura a gente que no puede escucharlo. Eso es un efecto positivo, yo creo. Yo creo que sí es un efecto positivo, ¿no? Es que no se va a leer nunca también como un locutor. Por eso yo creo que que va a seguir habiendo trabajo, pero sí, es mejor. Hay gente que preferirá tener contenido de calidad media, de calidad media y más contenido que contenido con tan buena calidad. Y habrá cierto espacio de calidad, pero sin duda se reducirá. Sí. Entonces, creo que deberíamos saber aceptar las cosas positivas que va a traer y al mismo tiempo reconocer las cosas negativas que va a traer, identificarlas y luchar porque se minimicen los efectos a tope. Vamos, y no sé si me sabe mal decirlo, pero que yo soy el más estatalista que hay aquí, de la sala, ¿sabes? O sea, que si queremos un estado fuerte que controle, contas conmigo. Pero no iría nunca en modo oscuro, ¿sabes? O a rechazar, porque eso nos hace no abordar bien el problema bajo mi punto de vista. Es modo combativo. Bueno, ya, otro. Por aquí una pregunta. Yo puedo venir aquí desde mi casa. No, hombre, no podéis. Entonces yo creo que la tecnología tiene que estar al servicio del humano y no debemos dejar que la tecnología, esta inteligencia artificial, que yo creo que sí es dentro de todos los aspectos éticos y morales que pueda haber por medio, pero también yo creo que es primordial darle la importancia al desplazamiento laboral que va a tener. Totalmente de acuerdo. Es que lo que ha dicho la compañera es real. Quiero decir, yo he trabajado también libros para la OCE y ahora están con la manía de que es mucho mejor el modo monótono, porque nos están preparando a la humanidad para sustituir a los humanos por máquinas. Entonces, cuando ya hayan acostumbrado a los humanos a que mi voz suene monótona, cuando la sustituya una máquina no van a notar la diferencia. ¿Cuándo notan la diferencia? Cuando es una dramatización que sí hacemos, porque teatralizamos y es muy distinto. Pero claro, lo que están haciendo es intentar aprovechar para que efectivamente solo unos pocos sean los beneficiarios y el resto del mundo pues, esté al servicio nuevamente de los poderosos y de las máquinas. Hay que preguntar por aquí. Buenas noches. Primero darle la enhorabuena por la charla, que ha sido muy instructiva. Hay una cosa que hasta ahora, que bueno, que creo que no se ha comentado, pero ChatGPT, hasta donde yo conozco, no está conectado a internet, aunque parezca paradójico. O sea, está entrenado con un dataset que es el que es, independientemente de que aprenda sobre las preguntas que le van haciendo, pero realmente la información que tiene es la que tenía cuando se entrenó. Ahora sí la han abierto. Ahora ya sí, ¿no? Sí, el de pago, pero el otro. El otro tema, el tema que has comentado de la legislación sobre la IA. Sí que es verdad que hay un reglamento europeo que está un poco en el aire, lo que has comentado, pero ¿crees que resolverá algunos problemas que ahora mismo estamos viendo con ese efecto Bruselas o la protección de datos, los datos personales, etc.? Creo que sí, pero es que hasta incluso lo que se quiere hacer, ¿no? Vamos a presuponer que estamos de acuerdo con que no pueden entrenar con materiales con copyright. Vale. El problema está en que tú no puedes saber si has sido entrenado con material con copyright, o es muy difícil saber que estás entrenado, porque como no tiene una base de datos dentro, tú no puedes abrirlo y decir, a ver, ¿dónde está el material con copyright? No se puede hacer. Puedes hacer cosas medio indirectas, de decir, genérame un Picasso. Obviamente si te genera un Picasso porque has visto un Picasso, es muy difícil que te genere un Picasso si no tienes ni idea de Picasso. Pero inclusive, imagínate que nunca ha visto un cuadro de Picasso, pero si ha leído cosas de Picasso y sabe el estilo que tiene Picasso, a lo mejor te puede hacer una aproximación sin haber visto una pintura de Picasso. Entonces es ciertamente complicado esa legislación, porque son cajas negras que tienen patrones que tú no puedes ver que has utilizado. Tienes que confiar un poco en que cumpla la regulación, pero yo tengo muchas dudas de que se vaya a poder revisar. O sea, va a ser un reto. Bueno, por lo que yo he podido entender, parece que el responsable de los datos que use pues será el que, tanto el programador como el distribuidor de del programa, en este caso. Sí. Y luego otra de las cosas que un poco discrepo un poco con temas de salud, que luego han matizado,
Creo que la IA, a nivel de diagnóstico en temas de salud, creo que nos va a ayudar en muchísimas cosas. Creo que incluso ya hoy, que como aquel que dice la IA está en desarrollo, ya está ayudando mucho. Entonces creo que también tiene cosas positivas que tenemos que también saber ver, como bien has dicho ahora, ¿no? Ver las ideas, las cosas positivas que tiene y detectar también o estar un poco vigilante o expectante a las negativas que también por supuesto pues puede tener. Sí, yo estoy de acuerdo. Ya tenemos. A ver, yo tengo una duda porque has dicho antes que sobre todo lo que es la creación de texto, por ejemplo la titulación no salta, ¿no? Y tal. De hecho yo por ejemplo en mi TCM también utilicé ChatGPT porque había veces que era un plan de, o sea, te exigía a lo mejor citar a 30 autores diferentes parafraseando y tal, yo lo que hacía era copiarle el texto y decir, parafraseame esto, o sea, yo busco la cita, tengo la cita y tal, pero no voy a generar siempre como lo generas. Pero luego, o sea, he dicho que no puedes detectar de ninguna manera, porque es un texto de nueva autoría, ¿no? No puedes detectar el plagio de ninguna manera. Pero luego, en lo de las selecciones del local y tal, has dicho que sí se demostró que se había generado agonía. Entonces, mi duda es si en algún momento se va a poder demostrar, sobre todo con, ya no a lo mejor con texto, pero sí con el tema de fotos, vídeos, audios, que lo que has dicho antes, ¿no? Algo salía de paso también, que se distribuyó una foto suya generada con IA en la que salía desnuda y luego, o sea, no se demostró de ninguna manera que no era suya, sino que ella dijo que no era suya y que lo estaban haciendo votar, o a la chica que estaba en el instituto. ¿Se puede demostrar de alguna manera que no? Porque al final, sí, aunque se quede en nada, sí que estás vulnerando el derecho al honor o de la imagen de esas personas. Entonces, en temas jurídicos y legales, ¿se va a poder demostrar en algún momento si esa foto, o ese vídeo, o ese audio es original o es creado por alguien? A nivel de texto, yo creo que nunca se va a poder demostrar el texto, porque el texto es original y los detectores que se han intentado fallan mucho. Pero es que, aunque un detector antiplagio, si te falla el 1% de las veces, ya no vale. Ya no vale. Porque claro, yo no puedo coger a un alumno, cogerle un trabajo, pasar por un detector que falla el 1% de las veces y suspenderlo, porque ¿qué puede ser ese 1%? Entonces, es que los antiplagios tienen que funcionar perfecto. Si no funcionan perfecto, ya no vale. Porque el error, tú no puedes suspender a una persona porque sea justamente el que ha fallado, ¿no? A nivel de fotografía y de vídeo o de voz, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Yo creo que ahora mismo es fácil, porque aún no son tan buenas. Que en un futuro sea indetectable, puede ser. Sí, pero claro, la velocidad que va es que puede ser, años o... Puede ser que sea indetectable, lo que pasa es que, sí. Lo que pasa es que obviamente pues cada persona se defenderá como pueda, ¿no? O sea, si tú sabes que no has hecho, no lo has hecho. Pero es difícil, sí. Va a ser un reto total. Por lo que estás diciendo de que, o sea, que no quiero mirar importancia, pero claro, a mí me jodería muchísimo que se distribuyese una foto mía desnuda, ¿no? Pero imagínate que lo que has dicho, que distribuyese un alumno tuyo, una foto tuyo, manteniendo sexo con un niño de 3 años. Pero de todas maneras... No, ya, pero eso sí, pero de todas maneras, una cosa es que lo hagan hackers de otro país para unas elecciones, pero un alumno tuyo te hace eso y si lo pillas, él le va a caer un paquete gordo. Pero es que da igual que lo hagas con Photoshop, tú eso no lo puedes hacer, eso es ilegal. O sea, es ilegal que está penado. O sea, es que tú no puedes hacer eso, ni con Photoshop. O sea, te cae una buena, es grave. Entonces, o sea, a mí me puede caer una buena por distribuirlo, pero a ti te va a caer. Sí, claro, pero bueno, el mal es... O sea, por algo que es mentira. Sí. Y el daño ya está hecho. Por arriba. Aquí. Antes ha hablado sobre la utilización de inteligencia artificial en la educación y demás. Ha habido casos, bueno, se ha demostrado que, sobre todo creo que fue en Estados Unidos, que hubo una noticia que prohibieron el uso debido a que había gente que había probado un trabajo generado por inteligencia artificial, gente que había probado pasado de curso, de carrera, de bachillerato y demás usando inteligencia artificial. ¿Hasta qué nivel puede llegar la inteligencia artificial en la educación? O sea, ¿puedes hacer un trabajo de doctorado con inteligencia artificial y pasarlo perfectamente? Un trabajo de doctorado lo veo complicado. Pero, bueno, por diferentes razones, pero de hecho el doctorado tienes que defenderlo en un tribunal. Entonces ahí como no te... Pero, o sea, yo por ejemplo, cuando escribo un artículo, utilizo ChatGPT para mejorar mi inglés. Para mejorar mi inglés únicamente. Que por cierto es algo, otra cosa positiva es que
frente a los investigadores nativos ingleses que no tenían el problema del idioma, claro, era mucho más fácil para ellos generar investigación o documentos en inglés, y por ejemplo los investigadores españoles tenemos que pensar en castellano, hacerlo con peor idioma, y era una barrera a la hora de la producción científica no nativa inglesa que ahora nos ayuda a superar y nos ponemos un poco a su nivel. Pero bueno, a tu pregunta, ¿hasta qué nivel llega? Pues yo creo que depende de la carrera y depende de lo específico que sea un máster tal, pero yo creo que a nivel de carrera llega perfectamente. Yo de nuevo, creo que en mi opinión a día de hoy es que tenemos que ir a evaluaciones más orales y presenciales. Orales y presenciales. No vale con que hagas un trabajo en tu casa, o por lo menos si no lo defiendes luego. Si tienes que hacer un examen tipo T, lo tienes que hacer delante en la universidad donde tengas capado eso, no lo puedes hacer de manera remota. Yo creo que vamos a ese camino. Porque es que se va a utilizar. Se utiliza ya, vamos. No solo también pasar un trabajo de grado en examen, sino también yo lo he usado por ejemplo, un de historia que a lo mejor era muy grande para estudiar y lo he resumido, pero esto ahí no entra todo el contenido. Queda, por ejemplo, un 75% del contenido. O sea que si la gente usa eso también para estudiar, para hacer resúmenes en universidades y demás, va a llegar a un punto de que la gente no va a estar a 100% capacitada para hacer ese trabajo, ¿no? Dependerá de los sistemas de evaluación. Los sistemas de evaluación tienen que evaluar competencias y tenemos que repensar bien cómo evaluamos esas competencias y adaptarlas a las nuevas realidades. Es que es lo que toca. Yo no tengo la respuesta, pero es que es lo que toca porque no es que no hay otra salida. No hay otra. Hola, Javi. Yo, al empezar escuchando atentamente, porque yo soy la que entra en modo oscura, además, como caja negra total con esto, no me interesa nada, lo reconozco, no me interesa nada. Pero claro, cuando me entero de que hay una charla sobre esto, con alguien como tú, en el que yo confío, sé que va a ser desde la honestidad y tal, y por eso estoy aquí. Yo te escuchaba atentamente, te he oído repetir un mogollón de veces la palabra productividad. Productividad la he repetido varias veces. Entonces, al final, he concluido que el acuerdo tácito es no cuestionar el sistema, porque el problema no es la inteligencia artificial, como nunca ha sido un avance tecnológico, sí, no ha sido el problema. El problema es que el sistema capitalista, que es el sistema bajo el que vivimos, que es un sistema injusto, explotador, excluyente, que cava en nuestra propia tumba con todos dentro, el problema es que todos estos avances históricamente los ha orientado única y exclusivamente al lucro. Entonces, por esfuerzos que haga, pienso en un contexto, en el actual, de crisis acumulada, de crisis de tipo de larga duración, ecológica, militar, financiera, me es imposible ver qué beneficios, bueno, ya ni hablar de democratización de la inteligencia artificial, o sea, que me parece, me parece una utopía esto que plantea. Claro, en un mundo completamente diferente. Pero creo que esto tiene más probabilidades de empeorarlo todo que de mejorarlo, honestamente. Entonces creo que no podemos obviar esa variable que es el sistema, el paraguas en el que se desarrolla este avance tecnológico que es la inteligencia artificial. Puedo estar de acuerdo con eso. Un comentario primero, lo de la democratización es porque está disponible para la gente. O sea, iba orientado a esa dirección. Pero no es una charla sobre cómo hacemos el reparto del trabajo, no es una charla sobre cómo tiene que ser el modelo productivo del país. Podríamos discutir mucho sobre eso. Lo que estamos discutiendo aquí es una tecnología que está puesta encima de la mesa para que la gente la utilice. Cuando hablamos de productividad significa que a mí me quita muchas tareas que me quitaban tiempo y me eran aburridas, y ojalá me quitase un día de trabajo, ojalá, de momento no me lo quita. Pero podemos hablar de eso, sí, podemos hablar de eso, pero que la realidad es que a mí me quita trabajo que antes hacía, eso es así, que a mucha gente le va a quitar parte de su trabajo, sí, y ahí ahora ya el reto, que es otro debate. Con el trabajo que nos quita, ¿hacemos más cosas o tenemos más ocio? Es otro debate, podemos hablar de ello, pero... ¿Pero tú qué crees que pasará? ¿Qué va a pasar? Pues que vas a trabajar más. Claro, que vas a trabajar más, como va a pasar en cualquier revolución, por supuesto.
el único punto bueno es que quizá te quiten las más aburridas, pero que vas a trabajar las mismas horas y a no ser de que vayamos a un modelo de reducción de jornada, como se está planteando de bajar a 37 horas y media, etcétera. Pero bueno, eso son políticas paralelas que desde luego interaccionan, ¿no? Pero es hablar de otra temática, creo. Es muy tarde. ¿Vale? Ya. Muchas gracias.